Buenas tardes, muchas gracias, Iván. Bueno, como lo señaló Iván, quizás hay algunos puntos que se repitan, pero bueno, básicamente esta sesión es para enseñarles un poco sobre lo que hemos hecho para aumentar la bioactividad de los lácteos. Y bueno, yo considero que esta charla es importante porque en realidad vamos a ver un poquito sobre la comunicación que se establece entre la nutrición animal y la fisiología del animal como campos de desarrollo para poder mejorar la calidad de los productos lácteos. De esa forma, creo que es interesante decir que hay que mantener una comunicación entre lo que es las disciplinas de las ciencias animales con las disciplinas de las ingeniería en alimentos, ¿no? Que sería el equivalente a Food Science, que normalmente se consideran como áreas totalmente distintas y en realidad creo que deberíamos de tener más convergencia que divergencia. Cada una de las áreas creo que se complementa una con la otra y bueno, mi misión que me he establecido en particular es tratar de establecer esa comunicación, que sea una comunicación continua. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de mejorar la calidad lipídica de los lácteos mediante estrategias nutricionales para que de cierta forma nosotros podamos mantener o mejorar el químico proximal de los lácteos, el perfil de ácidos grasos y las características sensoriales de los mismos. La mayoría de nuestras intervenciones dietarias están diseñadas para mantener o mejorar la producción general de los animales y favorecer cambios con respecto a las características fisicoquímicas de los productos lácteos, así como las características sensoriales. Yo diría que la piedra angular de esta forma de hacer investigación es aumentar la bioactividad de la grasa láctea sin comprometer las características químicas de los productos. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de ácidos grasos que hemos ido aumentando en la leche y en el queso, dependiendo de los tratamientos que hemos ido usando a través del tiempo. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, pero la leche es un alimento común en diferentes latitudes del mundo. Y dentro de la leche encontramos a la grasa como uno de los principales sólidos, el cual va a tener una repercusión sobre la calidad físico y química de la leche. Hay obviamente un retorno económico y tiene una función directa o un efecto directo sobre salud humana. Cuando yo digo que hay que establecer comunicación entre estos campos de las ciencias animales o zootecnia con la producción de alimentos, pues también está en la parte de estudios de consumidor. Entonces, en este caso, yo con otros colegas hicimos un estudio hace 2 años en el cual le preguntamos a consumidores de 3 países que son Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido, en el cual queríamos tener datos sobre el conocimiento y percepción de la grasa láctea. Y bueno, al final de cuentas, la mayoría de los consumidores pues consideraron que la grasa láctea era importante, que dentro de la grasa láctea el grupo de ácidos grasos saturados era un grupo bastante relevante, como lo vemos aquí en la gráfica, donde en realidad los otros grupos como omega 3, omega 6 o grasas esenciales o ácidos grasos poliinsaturados no eran tan reconocidos como lo era el grupo de los ácidos grasos saturados. Además de eso, los consumidores consideraban que la leche era importante por sus características nutricionales. Yo me acuerdo que en esta encuesta que hicimos, creo que el principal componente que los consumidores tenían en la cabeza era el aporte de calcio, más que otra cosa, calcio y proteína, seguido por la grasa. Dentro de los patrones de consumo, las personas de Reino Unido y Estados Unidos preferían consumir leche entera y descremada en comparación con los daneses, los cuales preferían leche totalmente descremada. Entonces, es así como establecemos algunas cuestiones como antecedentes para poder después de ahí hacer estas intervenciones en la bioactividad de los productos lácteos. Y aquí voy a enumerar algunos estudios que hemos hecho en diferentes rumiantes. Entonces voy a iniciar el primer bloque con estudios en ovejas. Como lo habíamos mencionado anteriormente, cuando yo estuve trabajando en Chile, trabajando en un lugar donde el clima es un clima de secano mediterráneo, donde confluyen 2 tipos de producción, un sistema de producción de ovejas
para queso, producción de quesos, y después los sistemas de producción de aceite de oliva. Entonces, un proyecto que hicimos de innovación y desarrollo, escogimos productos de la industria del aceite de oliva, el cual es un aceite residual, un aceite que se denomina lampante. Su nombre proviene del español de Castilla, porque antiguamente los españoles lo usaban para encender lámparas, lo usaban como combustible. Mientras que tenemos también lo que es el orujo, que vendría siendo como la pasta o que queda después de la extracción del aceite. Entonces es una fase que tienen las aceitunas y con remanentes de aceite también. Entonces, para este estudio lo que nosotros hicimos fue tener dos grupos de animales, en los cuales un grupo estuvo recibiendo aceite lampante a diferentes dosis y otro grupo estuvo recibiendo lo que es el orujo de la aceituna a diferentes dosis también, y nosotros cuantificamos su efecto sobre el perfil de ácidos grasos de la leche y del queso de estos animales. En estos dos estudios usamos una configuración que se denomina cuadrado latino. Y bueno, las dietas prácticamente eran dietas, la dieta control fue una dieta común, en donde, como lo podemos ver aquí, estaba prácticamente hecha de heno de alfalfa, maíz molido, maíz grano molido, el expeller de soya o harina de soya y melaza. La melaza en realidad la incluimos desde la parte o fase control para que favoreciera el consumo de los tratamientos, ¿no? Pero en realidad sobre esa dieta control nosotros agregamos a razón de 3 a 6% de inclusión de materia seca sobre esas dietas. Esto fue para el caso del aceite de oliva y prácticamente la misma forma o diseño estadístico para lo que fue de aceituna. En ambos casos, nosotros logramos aumentar la presencia de ácido oleico y ácido baxénico, son ácidos grasos con características positivas para la salud humana. Ambos han estado relacionados con la disminución de células cancerígenas en la glándula mamaria, también están relacionados con la prevención de desarrollar diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, que es el aumento de colesterol en sangre también. Entonces, han habido varios ácidos grasos que tienen efectos sobre la salud humana. También logramos disminuir la aterogenicidad de la leche y el queso, es decir, la capacidad que tienen estos productos de generar ateromas en las paredes de las arterias de los humanos. Y bueno, en el caso del orujo, logramos disminuir ácidos grasos saturados de cadenas medianas y largas, que son desde la 12, 14 y 16, y también logramos incrementar hasta en un 60% la presencia de ácido oleico en leche y en queso, y también logramos reducir lo que es la heterogenicidad de estos productos. Entonces, si se fijan en esta diapositiva, en realidad tuvimos un proyecto bastante interesante donde logramos de cierta forma derivar dos subproductos de la industria aceitera de oliva, que normalmente se consideraban como contaminantes para el subsuelo, y logramos incorporarlas en dietas o raciones para ovejas productoras de leche. En otra experiencia que hicimos con cabras, voy a contar sobre experiencias que hemos hecho en el centro de México y también en Dinamarca. Y entonces, en este caso, con colegas del centro de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, nosotros tuvimos cabras lactantes de la raza alpina, las cuales estuvieron alimentadas con una dieta control formulada con Megalac, que está basado en aceite de palma, y después los otros dos tratamientos fue un tratamiento con semilla entera de girasol y semilla entera de linaza. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos aquí fue un experimento en el cual nosotros lo que buscábamos era encontrar alternativas al uso tradicional del Megalac, que normalmente se utiliza en esta zona del país. Comparado con el uso típico de esta Megalac, que es una fuente saturada, ambas oleaginosas no tuvieron ningún efecto detrimental sobre la digestibilidad de nutrientes de la dieta, ni tampoco sobre la composición o el químico de leche, es decir, proteína, grasa, lactosa, ninguno de ellos se vio afectado. Lo que sí hubo en cambios interesantes fue que ambas oleaginosas redujeron la presencia de ácido palmítico e incrementaron la presencia de ácido oleico en leche. Desde el punto de vista más de producción, no hubo efectos negativos sobre el desempeño productivo de los animales alimentados con semillas de girasol y de linaza.
Y bueno, en cuanto al perfil de ácidos grasos, ambas oleaginosas resultaron en un perfil más positivo para el consumo humano. Entonces aquí también es bastante interesante lo que obtuvimos como experiencia. Después de eso pasamos a hacer una manipulación de aceites y nosotros lo que hicimos fue protegerlas. Lo que hicimos fue crear sales de calcio, las cuales de cierta forma protegen estos aceites del ataque de las bacterias en el rumen y por lo tanto aumenta el traspaso de esas fuentes de ácidos grasos insaturados hacia la secreción en leche. Para este experimento nosotros utilizamos 9 cabras Sanen, también agrupadas en cuadrado latino. Nuestra dieta control fue el aceite de palma, sales de calcio de aceite de palma y después tuvimos sales de calcio de aceite de canola y de cártamo. Entonces, en este caso, los animales estuvieron en este cuadrado latino, tuvimos 3 periodos de 25 días cada uno y los aceites o los tratamientos, las sales de calcio fueron agregadas a razón de 3% o 2.7% en la dieta. Las dietas prácticamente estaban basadas en heno y en ensilaje de maíz y sobre ella nosotros estuvimos agregando los aceites o sales de calcio de estos aceites. El rendimiento lácteo, o sea, la producción láctea fue incrementada con el aceite de cártamo, mientras que el aceite de canola fue más digestible, o sea, aumentó la digestibilidad de nutrientes en el animal. Y bueno, comparado con el uso tradicional de sales de calcio manufacturadas para aceite de palma, nosotros pudimos ver que estas cártamo y el aceite de canola pudieron incrementar producción láctea, producción de proteína láctea y producción de grasa láctea sin efectos negativos sobre lo que es el consumo de nutrientes y la digestibilidad. Esto es interesante porque de cierta forma nosotros pudimos preservar algunos patrones cuantitativos de lo que es productividad en estas cabras y de cierta forma logramos aumentar 2 sólidos importantes para la industria de los quesos, que sería proteína y grasa. Entonces, de cierta forma, si los productores decidieran derivar su leche para la producción de queso, probablemente su rendimiento quesero sería interesante. Nosotros no hicimos la evaluación de ello, pero probablemente sea un punto para seguir en el futuro. Actualmente en Dinamarca hace un año trabajamos con 9 cabras, Landras danés, ese es el nombre de la raza. Y básicamente la necesidad de este experimento fue que un productor estaba buscando alternativas para mejorar la densidad energética de las dietas que estaban usando, las cuales prácticamente son dietas basales con henos y ensilajes de pradera. Y bueno, sobre ellas nosotros decidimos incorporar o incluir el aceite de girasol y el aceite de canola a razón de 4% de materia seca sobre la dieta. Estuvimos mostrando leche durante 9 semanas y los muestreos fueron a los días 14, 21 y 63 para analizar la composición o el químico proximal de la leche, el perfil de ácidos grasos de la leche. Y aquí como componente novedoso en nuestra línea de investigación fue tratar de indagar más sobre el aspecto de la presencia de metabolitos en leche o el metaboloma en leche. Para ello nosotros utilizamos 2 aproximaciones analíticas, una fue resonancia magnética nuclear y la otra fue por cromatografía de masas. Con lo que respecta a la producción de leche no hubo diferencias y con lo que respecta al proximal de la leche, pues prácticamente lo único que hubo en diferencia fue que ambos tratamientos de oleaginosas o aceites incrementaron el porcentaje de grasa. Para lo que es proteína, lactosa, caseína y otros componentes en la leche no hubo diferencias que reportar. En cuanto a las técnicas analíticas, la resonancia nuclear magnética fue la más adecuada para evaluar los metabolitos en leche de cabra. Prácticamente no tuvimos muy buena respuesta con la cromatografía de masas, pero bueno, ese es el mensaje claro de estos análisis por componentes principales que les pongo allí. Lo que es interesante es que al utilizar los datos de la resonancia nuclear magnética, pudimos ver que hubo elementos o metabolitos que fueron aumentados en leche, como lo es el etanol y otros compuestos, que están relacionados con un deterioro en el microambiente ruminal. Y esto fue observado en aquellos animales alimentados con el aceite de canola.
Con lo que respecta a los animales alimentados con aceite de girasol, hubo aumento de la presencia de metabolitos relacionados con metabolismo de aminoácidos, los cuales de cierta forma nos indican que este aceite mejoró la absorción de la proteína de la dieta y por lo tanto esto también se vio reflejado en la secreción o en el incremento en la secreción de estos compuestos en la leche. Entonces, prácticamente es la primera vez que en los estudios que hacemos empezamos a notar que en un plazo relativamente largo, que son 9 semanas de suplementación, pues ya comenzamos a ver algunos metabolitos que no deberían de estar presentes. Entonces, esto obviamente necesita un seguimiento, este es un estudio bastante básico y probablemente necesitamos aumentar el número de animales en el estudio. En este caso usamos 3 animales por grupo, lo cual no es tan robusto y probablemente necesitemos utilizar más de 5 animales por grupo para tener una conclusión más fuerte. Con lo que respecta a estudios que hemos hecho en bovinos lecheros, en Chile lo que nosotros hicimos fue trabajar con vacas Holstein. Nosotros hicimos quesos chanco, se llaman, este es el nombre que reciben estos quesos. Y básicamente estos quesos son quesos semijóvenes, es un queso muy parecido al queso cheddar. Y en este grupo de animales, los animales recibieron una dieta control basada principalmente en el silaje de maíz. Y sobre esa dieta basal nosotros incluimos 2 fuentes de lípidos. Una fue el aceite de soya como fuente insaturada de lípidos y la otra fue un aceite hidrogenado de palma como fuente de ácidos grasos saturados. En este caso nos enfocamos a analizar el efecto de estos aceites sobre el perfil de ácidos grasos de leche y queso, pero además sobre el perfil sensorial de los quesos elaborados. Para la parte del análisis sensorial, evaluamos 16 atributos relacionados con la apariencia, el olor, el sabor y la textura de los quesos elaborados. Y al final de este estudio nos dimos cuenta que teníamos la fortuna de aumentar la presencia de ácidos grasos con bioactividad sin ningún efecto detrimental sobre las características sensoriales de los quesos. Entonces, este experimento salió bastante redondo. Por ahí creo que tengo preguntas, ¿no? Ah, ok. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en otro estudio que hicimos, muy parecido, en este caso utilizamos aceite de salmón como fuente de ácidos grasos poliinsaturado y después recurrimos a una combinación de aceite hidrogenado de palma con aceite de salmón para ver si había alguna sinergia con ambas fuentes. Lo mismo sucedió, se ordeñaron los animales, obtuvimos la leche y de la leche se hizo queso y al queso se le hizo un perfil sensorial. Lo mismo, los tratamientos fueron puestos sobre la dieta control y se pusieron a razón de 3% sobre el total de la dieta. Lo único que cabe aquí destacar es que el aceite de pescado aumentó el color amarillento del queso y esto fue corroborado por el panel sensorial y también por métodos de colorimetría. Nosotros estuvimos evaluando el color sobre la corteza del queso y sobre el corazón del queso, es decir, nosotros cortamos el queso y estuvimos hablando del corazón del queso a 3 centímetros de profundidad y estuvimos haciendo tomas del color en 6 puntos distintos del corazón del queso. Con lo que respecta a la parte del perfil de ácidos grasos, el aceite de pescado incrementó ácido baxénico, que es un ácido graso relacionado con cuestiones de anticarcinogenicidad, y también aumentamos la presencia de DHA, que es un ácido graso omega 3, tanto en leche como en queso. Y bueno, con lo que respecta a producción de leche y químico proximal de leche y queso, no hubo efectos negativos, es decir, no hubo diferencias entre los tratamientos y el control, lo cual también era algo que estábamos buscando. Posterior a ello, empezamos a tratar de experimentar con otras matrices alimenticias y en este caso quise trabajar con helado. Para ello utilizamos 15 vacas Holstein, hicimos 3 grupos con 5 animales en cada grupo. Nuevamente los animales recibieron una dieta basal y sobre ella agregamos un 3% de aceite de soya o un 3% de aceite de salmón. Se tomaron muestras al día 21, 42 y 63 del experimento
La leche que obtuvimos durante esos días fue utilizada para la manufactura de helado tipo suave, y a esos helados le hicimos químico proximal y también les hicimos análisis sensorial. Como pueden ver aquí, estas son las muestras que obtuvimos para su evaluación, para evaluar características sensoriales. Y básicamente, con lo que respecta al perfil de ácidos grasos, ambos tratamientos redujeron la presencia de ácidos grasos saturados, aumentaron la insaturación en la leche. Pero lo importante a resaltar es que el aceite de pescado tuvo un efecto, yo diría, negativo sobre la química de los helados. La resistencia de derretimiento aumentó, es decir, eran helados bastante inestables y por lo tanto se derretían muy rápidamente. Entonces, en la industria de los helados, lo importante es que la matriz o la estructura del helado sea una estructura con cristales de hielo, que tengan esa consistencia hasta que el consumidor lo deglute. Y en este caso, nuestros helados elaborados con aceite de pescado, pues se derretían antes de que el consumidor los deglutiera. Entonces, no es algo que se estaría esperando en la vida real. Así que en este caso pudimos aumentar la bioactividad, pero claramente tuvimos problemas en el procesamiento, o sea, y son cosas que nosotros tenemos que indagar más para evitar ese derretimiento. Y esto pasa porque en realidad hubo una transferencia alta de ácidos grasos poliinsaturados a la leche, esta pasó al helado, y a temperatura ambiente, mientras más poliinsaturación tiene la grasa, menos estable es decir, es más líquida. Entonces probablemente eso está relacionado con esa velocidad de derretimiento. En otro estudio que hicimos en un clima templado al sur de Chile, estuvimos trabajando con brasicáceas, unas brasicáceas que se utilizan durante el verano chileno, es el nabo y la canola forrajera. En este caso nosotros estuvimos utilizando 12 animales Holstein, también agrupados en cuadrados latinos, y el objetivo de este estudio era evaluar el efecto de estas brasicáceas de verano en las dietas de vacas lactantes para ver algunos efectos sobre el perfil de ácidos grasos en la sangre, en la leche, el queso, y características sensoriales del queso chanco que ya había mencionado y también del ricota. Esto lo hicimos para aprovechar el suero que se obtenía a partir de la elaboración del queso tipo chanco. En este caso, para estas diapositivas solo me voy a enfocar a las características sensoriales de este queso y no voy a hablar sobre lo que sigue. Lo que es interesante es que teníamos el conocimiento de que estas brasicáceas tienen altas cantidades de glucosinolatos, y los glucosinolatos normalmente pasan un sabor a la leche, un sabor a picor, como a chile. Entonces, nosotros buscábamos esa antes y después de la deglución de los quesos. Y bueno, básicamente encontramos que ambas brasicáceas produjeron una mayor intensidad en el sabor, en el aroma, en el picor antes y después de la deglución. También incrementaron la intensidad de la amargura y la acidez de los quesos. Por otro lado, aumentaron la cantidad total de ácidos grasos saturados, disminuyeron ácidos grasos insaturados en la sangre de las vacas, y a nivel de leche aumentaron la presencia de ácidos grasos saturados de cadena corta y de mediana cadena. Esto es interesante porque normalmente la literatura que llegan a tener los médicos humanos normalmente no hacen una división entre los subgrupos que hay de ácidos grasos saturados, y este tipo de ácidos grasos tienen beneficios. Por ejemplo, ácidos grasos saturados de cadena corta como el ácido butírico, pues se ha encontrado que tiene efectos anticarcinogénicos en humanos. Por ejemplo, ácidos grasos de 12 carbonos, que serían denominados de mediana cadena, pues están o influyen dentro de lo que es el DNA del humano. Entonces hay cosas que no necesariamente son tan malas, y con esta utilización de brasicáceas de verano pudimos aumentar la presencia de estos compuestos en la leche, lo cual es positivo. Lo malo que obtuvimos en este caso fue que a nivel de características sensoriales, pues no fue tan buena esa inclusión de brasicáceas. Entonces aquí tenemos que establecer una decisión entre lo que es el balance de la utilización de un recurso forrajero de esa zona con lo que podría ocurrir en el producto final.
Entonces, si los productores se dedican solamente a producir leche para una compañía, una empresa grande, pues no habría problema, pero si los productores se dedican a manufacturar sus propios quesos, probablemente esos quesos tengan este tipo de atributos que no necesariamente son aceptados por los consumidores. ¿Cuáles serían los desafíos que hemos estado notando en estos últimos años? En algunos casos hemos notado que las características químicas de los lípidos promueven cambios en la producción general de los animales y dependiendo del estudio también afectan la parte de la calidad química del producto final, que podría ser el helado en este caso o los quesos. Cada fuente de lípidos va a provocar efectos muy específicos, es decir, nosotros no podemos encasillar todo en un mismo saco. Cada uno de estas fuentes de lípidos va a generar cuestiones o cambios muy específicos sobre características físico-químicas y sensoriales de los productos lácteos. Una de las cosas que también necesitamos seguir aprendiendo es el cómo trabajar bajo condiciones de granja, o sea, de rancho. Esto a veces puede generar problemas logísticos y nosotros tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Y en algunos casos, pues esto de cierta forma limita que podamos tener diseños más robustos, como en el caso el metaboloma leche que se hizo en Dinamarca, en el cual no tuvimos la factibilidad de tener más animales por grupo experimental. Entonces, necesitamos tratar de encontrar la mejor forma en la cual mantenemos un balance entre la operación rutinaria de la granja y los intereses de investigación que tenemos. En el futuro, lo que nosotros podemos antes sería vaca, oveja y cabra, pueden ser mejorados vía nutrición, es decir, una vía natural, mediante la utilización de diferentes lípidos. Y este enfoque investigativo puede ser interesante para diferentes actores de la industria láctea, sobre todo aquellos que siempre están buscando por nuevos productos o productos con valor agregado. Y lo que también se puede señalar de lo que hemos hecho es que nosotros no buscamos remover la grasa láctea, sino que lo que buscamos es modificar la química de la grasa, lo cual en cierta forma podría tener un efecto positivo hacia la salud humana. Ya para cerrar, estuve investigando algunas cosas que se pueden hacer aquí en Chihuahua, sobre estas latitudes y con este clima. Y también existen algunas líneas de investigación que ya se están haciendo. De hecho, colegas de la Universidad de Baja California ya lo están haciendo en ganado de carne, pero es indagar un poco más sobre la parte del estrés calórico. El estrés calórico en los rumiantes genera disminución del consumo de materia seca y también la reducción sobre fenómenos de movimientos ruminales. Y algunas estrategias que se han utilizado en los estados sureños de Estados Unidos es utilizar diferentes fuentes de grasa para aumentar la energía basal que va a cubrir los requerimientos metabólicos de los animales, porque hay que recordar que el animal lo que necesita es equilibrar su temperatura y por eso distribuye su energía para poder hacer esta homeostasis o regular su temperatura. Y en este caso lo que podríamos hacer por acá es tratar de buscar los mejores suplementos que se ajusten a las necesidades de los animales que hay aquí, encontrar las fuentes o el tipo de grasas que estén disponibles en esta zona, tratar de ver cuál es el nivel de inclusión óptimo para prevenir este estrés calórico, si es que necesitamos agregar un tipo de protección como las sales de calcio que vimos anteriormente, y ver si todo esto genera o mantiene una sinergia con el factor medioambiental de esta zona. Entonces, eso podría ser una forma de entender esta comunicación entre lo que es la producción primaria vía nutrición animal hacia lo que sería la producción de lácteos. Así que por mi parte eso es todo. Aquí está mi nombre y mi correo electrónico. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, muchas gracias, Einar. Es bueno ver que tenemos algunos participantes. Alcanzo ahí a reconocer desde profesores investigadores, estudiantes de posgrado, precisamente levantando la mano, estudiantes de licenciatura y algunos otros profesionistas que sabemos que
son zootecnistas, ¿no? Es la sesión de preguntas y voy a empezar por darle la palabra a la estudiante Norma Bolívar, pero todos están abiertos a preguntar. Es bastante interesante lo que nos comenta al final Einar, las capacidades que pudiéramos tener en la región de investigación en ganado lechero. Adelante, Norma, si puede comentar. Buenas tardes y pues muchas gracias por el conocimiento compartido. Son dos preguntas. Se sabe también por medio de la literatura que el empleo de algunos aceites, por decir el aceite de oliva, tiene ciertos efectos sobre los microorganismos pues patógenos que naturalmente existen en la microbiota de los animales o de los humanos. Entonces, a mi parecer, siento que falta un poco el estudio en esa área microbiológica, debido a que el efecto bioactivo de los compuestos al final está muy relacionado con la cantidad de microorganismos o el microbioma natural en este caso, de los animales que están empleando. ¿Por qué no estimular de manera microbiológica la producción a lo mejor de esas grasas sin adicionarlas externamente? O sea, a través de microorganismos. Bueno, o sea, sí se puede hacer, o sea, veo factibilidad. Actualmente el mundo no va por allí, o sea, yo creo que yo soy el único que va en contra de la corriente. En todo el mundo creo que todos van por reducción de arqueas metanogénicas, y probablemente todo lo que tenga que ver con bioingeniería y estas cuestiones de microorganismos, pues vayan más hacia la parte de reducción de arquea. Yo te voy a mostrar aquí, no sé si estuviste en la charla anterior. Sí. ¿Sí estuviste? Pues allí estuvimos revisando esta parte de microbioma, ¿no? Que ya aquí lo estoy mostrando, ya lo habíamos medido y precisamente con el aceite de oliva, como lo puedes ver aquí. Y en realidad, a razón de 3% de inclusión, nosotros no obtuvimos ningún efecto en las diferentes como niveles, ¿no? De filum, de género. No hubo ninguna diferencia en la diversidad alfa ni beta. Entonces, en ese caso, nosotros con lo que hemos estado utilizando no generamos cambios muy potentes a nivel de microbioma ruminal. Lo que tú dices es interesante, yo lo vería más como una pregunta de ciencia básica. Desde el punto de vista práctico, y si me pongo en los zapatos del ganadero, creo que no tendría mucho caso. Sobre todo, primero porque el insumo es demasiado caro, o sea, yo lo usé porque me lo regalaron y porque estaba en la zona donde se producía. Segundo, si se va a hacer una inversión de esa magnitud, porque esto que me estás planteando es bastante complejo, pues probablemente no haya muchas personas que lo quieran pagar. ¿Por qué? Porque normalmente la industria láctea, en su razonamiento, te dice, ¿para qué voy a comprarte una leche tan cara si yo en la tina, o sea, en el contenedor donde juntan toda la leche, le agregan sustancias artificiales? Y ese ha sido un poco el debate que he mantenido con los inversionistas de la industria láctea, porque son un poco reacios a tratar de entender esto que tú estás diciendo, ¿no? Que en realidad yo también me iría por esa línea, pero ellos, en realidad, es más práctico agregar algo que generar algo vía natural desde el inicio. Entonces, no sé, yo creo que esa es mi visión y eso es lo que a mí me ha tocado como experiencia. En la parte que te digo que sí se está manejando pues hay un montón de cosas. Hay esta tecnología de CRISPR-Cas que ya se está aplicando a nivel de microbioma ruminal y prácticamente todo se está direccionando a dos cosas grandes: emisiones de metano o producción de metano entérico, y la otra hay algunos tratamientos en animales que reciben altas cantidades de almidón, tanto en sistemas de lecheros como en sistemas de engorda bovina, para disminuir la cuestión de la acidosis. Entonces, por ahí, esos son, creo que los dos puntos de biotecnología en rumen que conozco, ¿no? Otro más extraño está en Nueva Zelanda. Ellos utilizan o crearon una cuestión como una fracción de virus que en realidad está direccionada para que ataque a arqueas metanogénicas. Es decir, ellos crearon una vacuna y la están, o sea, ya pasaron al prototipo. Primero empezaron con cultivos y ahora están con el prototipo en un grupo que sería como el equivalente al INIFAP de México. Eso es lo que te podría
te podría señalar. No sé si contesto a tu pregunta, pero es lo que sé que se está manejando actualmente en relación a a tu inquietud. Sí, mira, es que al final, pues la pregunta va también encaminada a los beneficios o a las propiedades bioactivas por decir, de los compuestos que tú obtuviste, en tu caso, al modificar la estructura química de las grasas. Pero de manera respetuosa, siento que sí falta como que complementar un poco, porque al final el producto pues va a ser consumido por el ser humano. Entonces, ver qué implicaciones tiene el modificar esas estructuras químicas de los lípidos a la hora de consumirlo. Bueno, yo te hablo desde el punto de vista microbiológico porque es en lo que yo estoy enfocada. Entonces, esas modificaciones, ¿qué tanto te van a, en lugar de darte un beneficio, te puedan dar un perjuicio? Pues ya que los microorganismos utilizan todas estas moléculas precisamente para llevar a cabo su función bioactiva. O sea, Sí, hablando así. sí, o sea, por ejemplo, cuando tú enriqueces matrices alimenticias con ácidos grasos insaturados, probablemente lo que va a hacer, yo diría al revés, o sea, creo que va a ser beneficioso porque prácticamente todos en la literatura y nosotros también lo hemos hecho en otros estudios, los ácidos grasos poliinsaturados lo que hacen a nivel de bacterias, no sé en otros microorganismos, alteran la permeabilidad de las bacterias, entonces las matan. Entonces, probablemente, en un caso hipotético, que tú consumieras la leche de un animal que fue alimentado con aceite de oliva, pues probablemente desde el punto de vista microbiológico, tú como consumidor no deberías de desarrollar ningún problema, uno. Dos, y esto fue un caso con los inuits, que son estas poblaciones que viven en el norte de América, que son como los esquimales, y ellos, por ejemplo, ellos consumen mucha foca, que tiene bastante cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, y hay estudios de genética, ¿no? Ellos desarrollan exacerbadamente respuestas inflamatorias porque comen demasiado ácido graso poliinsaturado. Por allí podría ir de inflamación que por un problema de microbioma humano. Creo que por ahí yo no tendría, no veo un efecto negativo al respecto. Lo que sí encontramos en un estudio, no lo hice en humanos, pero lo hicimos en vacas, parece ser que cuando tú incorporas mucha margarina, al menos en rumiantes, hay proliferación de bacterias que tienen que ver con putrefacción, y cuando hicimos la revisión de este trabajo, parece que ese tipo de bacterias habitan normalmente en la microflora bucal del humano. Entonces, creo, de lo que he leído y lo que he hecho, que sería más nocivo alta presencia de ácidos grasos saturados que de insaturados en tu matriz alimenticia, en el todo, ¿no? Además de la parte de que te aumentan colesterol o algún otro tipo de problemas. Pues desde el punto de vista microbioma, creo que por ahí podría ser. Pero bueno, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? En esa parte de microbioma es un universo gigantesco, tanto para humanos como para rumiantes. En rumiantes conocemos creo que un 20% de lo que hay ahí, ¿no? Es demasiado grande, y como hay demasiadas sinergias entre los diferentes microorganismos, pues lo hace más complejo. Entonces, sí, o sea, tienes razón, yo creo que alguien tiene que dedicarse a eso. Yo no me dedico a eso, no es de mi interés investigativo, pero probablemente, como lo digo, o sea, hay varias vías, ¿no? Una vía es el procesamiento, otra podría ser, como lo dices, cuál es el efecto en el individuo. Por ahí creo que ya... Muchas gracias, doctor. Gracias. Si alguien más tiene preguntas, puede levantar la manita. Gracias. Si alguien más tiene preguntas, levantar la manita. Blanca Quiñones tiene un micrófono encendido. Blanca Quiñones va a preguntar algo. Ah, no, ok. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas. De los presentes, por ahí veo gente que se dedica precisamente a nutrición de rumiantes, si es que tienen alguna pregunta. Algo que me resulta interesante ahora que tenemos la presencia del doctor Einar,
pues es su gran interés en la parte de la colaboración, ¿no? Él está trabajando en la Universidad de Copenhague en Dinamarca, pero sí ha manifestado pues, estar abierto a la colaboración, ¿no? Entonces ahí para los colegas que no han tenido la oportunidad de conocerlo ahora personalmente, que esté con nosotros, acercarse o hacerle preguntas a través de este medio para esas posibles colaboraciones. Si nadie más tiene preguntas, Einar, yo más te agradezco, veo muchos estudiantes. Si nos comentas algo sobre un tema que yo escucho mucho, que está fuera de lo que tú trabajas, pero siempre me llama la atención cuando hablamos de vacas en Dinamarca, siempre me llama la atención la parte de bienestar. ¿Tienes pensado evaluar cosas de bienestar ahí sobre todo con el estado, la salud ruminal en sus experimentos? No sé por qué siempre pienso en vacas en Dinamarca y pienso en bienestar, ¿no? A veces hasta por los estudios estos de música en vacas. ¿Has contemplado algo de eso? ¿Estás interesado en esa parte o definitivamente está fuera de tu? No, sí, o sea, en Dinamarca existe un etiquetado que es leche con bienestar. Y, o sea, como tal, creo que hay una línea interesante que creo que nadie ha explorado, que sería la interfase entre la nutrición de rumiantes y bienestar. Bienestar entendido desde el punto de vista de comportamiento o etología de la alimentación, porque eso es súper interesante. Cuando tú alimentas una vaca, la vaca debería de comer y luego debería de echarse y rumiar. Eso es como algo muy lógico, pero a veces un ganadero no lo ve tan así, ¿no? Por espacios, por tiempos, por todo. Entonces, podría ser el acoplar lo que yo ya he estado haciendo con, podría ser varias tecnologías, porque allá en Europa y aquí en México también está esto de ganadería de alta precisión o Precision Livestock Farming. Y con esto podría yo acoplar lo que he estado haciendo con cámaras, que puede ser cámaras que midan temperatura, termodigitales y todo esto. Podría ser por acelerómetros, para ver si a lo mejor están más inquietas porque tienen más energía o están más deprimidas, no lo sé. Entonces eso podría ser una forma. Y justo acabamos también de tener aceptado otro trabajo en el cual hubo unas vacas que fueron alimentadas con brasicáceas y estuvimos midiendo cerca de 5 parámetros de comportamiento de la parte de cómo comen y cómo rumian. Entonces, si eso lo entendemos como bienestar, pues sí se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que necesitas o cámaras o un ejército de personas que estén sentaditas haciendo las anotaciones. Pero sí, yo creo que se puede hacer ese aspecto. Ya desde el punto de vista más analítico, quizás no es necesario ni eso, sino simplemente tratar de tomar fluido ruminal y analizar estos metabolitos que también están relacionados con el bienestar del animal. O sea, depende cómo lo quieras ver. Si lo quieres ver como desde el punto de vista como de etología, de hacer etogramas, y eso se puede hacer. Si quieres hacer ganadería de alta precisión, también se puede hacer. O también lo puedes ver vía método analítico y hay que invertir, ¿no? También. Pero se puede hacer de varias formas. Pero sí, creo que lo que hemos hecho tiene una sinergia, no sé si positiva o negativa, pero sí tiene una sinergia con el comportamiento de los animales y su bienestar. Sí. Hay una pregunta, creo. Gracias, Einar. Pues una felicitación de Karen Lisset Tajonar. Muchas gracias. Felicidades, doctor Einar, excelente plática. Si no hay más preguntas, entonces le voy a agradecer al doctor Einar por su excelente plática y invitarlos a ustedes el jueves, por ahí tienen el programa a las 12 del día. Vamos a tener una plática más con el doctor y la hemos pensado, más bien él la enfocó hacia los estudiantes. Es una plática más como para despertar este interés por el área y saber qué es lo que están haciendo en Europa, sus experiencias en Europa con esta parte de producción de leche. Me parece que aquí ahorita veo a muchos estudiantes y sería muy grato verlos, escucharlos y sobre todo hacerle preguntas al doctor, ¿no? Para los que no vieron la presentación del doctor, pues él es un veterinario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente ha trabajado en Chile y ahora está trabajando en Europa.
Y entonces pensamos que es una buena oportunidad para interactuar con este tipo de mexicanos exitosos, ¿no? en el extranjero, y que ustedes se involucren en este mundo de la ciencia, que da mucha oportunidad, sobre todo a estudiantes, haga la redundancia, muy estudiosos e inteligentes, que tuvieran la capacidad, ¿no? de salir a estudiar fuera de nuestro país. Entonces, no se pierdan la plática. Si ya no hay más, no veo ninguna manita por ahí levantada. Si ya no hay más preguntas, no sé si el doctor Carlos Ortega tenga unas últimas palabras para cerrar la sesión. Él nos dio unas palabras para abrirla, y aquí lo puedo invitar si nos da unas palabras para cerrar la sesión. Mañana tenemos una visita con unos ganaderos, pero sí nos gustaría que cerrara la sesión. Tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos. No. Bueno, entonces, no habiendo más que comentar, agradecemos y les reiteramos la invitación para el jueves a las 12 del día en la misma liga. Que tengan buena tarde todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. No.